Ahora tenemos un invitado muy especial. Se trata del expresidente de Bolivia y líder de la oposición en ese país en la actualidad, Jorge Tuto Quiroga. Gracias, señor Quiroga, por estar aquí. Muchas gracias. Muñoz, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, bienvenido, señor Quiroga. Gracias, muy amables a ustedes por la Señor invitación. Quiroga, ha pasado usted aquí por Washington y ha acudido ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, porque usted tiene algunos reparos con respecto a lo que va a ocurrir en las elecciones presidenciales del año entrante en Bolivia. El presidente Evo Morales, quien empezó su tarea como jefe del Estado boliviano en el año 2006 y fue reelegido en el año 2010, quiere presentarse nuevamente a la reelección en el 2014. Pero la Constitución boliviana del año 2009 prohíbe que un presidente pueda ser reelegido 2 veces. Sin embargo, el pasado mes de abril el Tribunal Constitucional boliviano avaló la posibilidad de que Morales se presente nuevamente a un tercer periodo, porque dice que como la Constitución fue expedida en el año 2009 y él empezó a gobernar en el 2006, no debería tenerse en cuenta el primer mandato de Morales. La pregunta es, ¿cree que su demanda o el hecho de que usted acuda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos puede prosperar? ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que Evo Morales no sea candidato en las elecciones del 2014? Mire, lo que yo quiero es que se respete la democracia, Juan Carlos. Democracia es elecciones libres y periódicas. Eso tenemos en Bolivia todavía. Pero también es instituciones independientes. En Bolivia no existen. La justicia está sometida al gobierno de Evo Morales para perseguir a opositores y permitir avasallamientos y atropellos del gobierno. Tenemos más de 700 compatriotas bolivianos que han buscado asilo o refugio en el exterior en democracia. Ese es el grado de persecución judicial. Prensa libre, atacada, amedrentada, muchos canales de televisión comprados por testaferros venezolanos, amigos del actual gobierno. Y esta violación es muy grave, porque en democracia es sagrado, como decía el presidente Sarney de Brasil, que los presidentes sepan hacer maletas en la fecha establecida. Uribe hizo maletas después de 2 mandatos en Colombia. Lula hizo maletas después de 2 mandatos en Brasil. En Bolivia la Constitución decía 2 mandatos, Morales los usó. El acuerdo a la Constitución no solamente está firmado, promulgado por Morales, sino votado por el pueblo boliviano. Esa Constitución se votó en las urnas, todos votamos para que se ponga en vigencia. Había en esa mesa, Juan Carlos, mediadores internacionales, delegados de Brasil, de la OEA, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, que vieron el acuerdo, que tienen informes. Sobra la evidencia de que está en curso lo que yo denomino un Fujimorazo 2000, versión Evo Morales 2014. ¿Qué hizo Fujimori el 2000? Exactamente lo mismo, el tercer mandato en contra de la Constitución, con la interpretación denominada auténtica, que la primera no contaba, que la segunda es la primera y que la tercera es la segunda. Ese mandato forzado. Y al mismo tiempo quiere apresar, encarcelar a todos los que pensamos diferente. Es exactamente lo que hizo Fujimori el 2000. Someter la justicia, doblegar a los medios de comunicación, perseguir la oposición y buscar tercer mandato. ¿Qué dijo? Revisa el informe. Comisión de Derechos Humanos de la OEA. 2000. Esto viola los derechos fundamentales y pide nuevas elecciones. En Perú hicieron un informe franco, claro y durísimo. ¿Y qué pidieron? Nuevas elecciones. Llegaron un poco tarde. Aquí en Bolivia pueden llegar temprano y les estoy pidiendo que lo hagan. Sin embargo, usted compara esta postulación de Morales con el Fujimorazo, pero Fujimori se tomó el poder en el 92 y disolvió el Congreso. ¿En qué se parece lo que está haciendo Morales con lo que hizo Alberto Fujimori en el Perú? Se parece si uno del informe de los derechos humanos de la OEA del 2000 reemplaza Perú por Bolivia, la descripción es la misma. El gobierno tomó la justicia. No estoy comparando el cierre del Congreso del 92, el informe del 2000 en Perú estoy hablando. ¿Qué había hecho Fujimori? Fujimori había copado todos los poderes para que interpreten y digan que podía buscar un tercer mandato, exactamente lo de Morales. Tenía los canales comprados. Recuerdas que muchos dueños de medios de comunicación tuvieron que salir del país, exactamente lo mismo que Bolivia. La oposición perseguida y la misma interpretación de la Constitución para un tercer mandato. Una diferencia, Mónica. La Constitución de Perú fue hecha en Perú. En Bolivia se la ha hecho con 2 elementos. Mediación de la comunidad internacional. En la mesa estaban los delegados internacionales que avalaron el acuerdo, que se puso en vigencia, y segundo, fue votado por el pueblo boliviano a pedido del presidente Morales. Mire, yo tengo los documentos y todo lo que he entregado a la comisión, pero vivimos en la era de YouTube y es mejor
Aquí, mire, 28 segundos, si me permite les muestro, este es 21 de octubre de 2008. ¿Qué pasa? Plaza Murillo, Evo Morales. Estábamos aquí adentro, yo liderizaba la oposición. Se hace el cambio a la Constitución. No solamente lo firmó Morales, escribieron libros, sino escúchenlo a don Evo Morales, que le dice a la gente en 28 segundos de un discurso de media hora. Quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva constitución política del Estado boliviano, la propuesta que hicieron dos constituyentes bajo el pedido de los movimientos sociales, como dos elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses. Yo renuncié a las dos reelecciones por la unidad del país, por la nueva Constitución. Se autoalaba. Dice la prensa hoy día, Evo no es generoso, Evo es generoso, Evo no es ambicioso. ¿Por qué dice eso? Porque eso es lo que decía el texto. Pero no tiene derecho a cambiar de parecer. Tiene derecho a cambiar de parecer, sí, y tiene que cambiar la Constitución. Eso hicieron en Venezuela, Juan Carlos. El señor Chávez, que en paz descanse, quería tercer mandato, ¿qué hizo el 2007? La Constitución no le permitía. Propuesta de cambio a la Constitución. Pierde la votación. Persistente. Insiste el 2009. La segunda votación gana. Uno tiene derecho a cambiar de criterio, pero no por cambiar uno de criterio puede pretender que la Constitución que está escrita y la ley electoral que está escrita, firmada por el señor Morales, que hemos votado los bolivianos, eso no cambia. Si cambió de criterio, cambia la Constitución. ¿Qué debería hacer? Exactamente lo de Venezuela, proponer una enmienda a la Constitución que autorice 20 mandatos, monarquía o lo que quiera, y pedir a la población boliviana que vote. Ese camino no es el que escogieron. ¿Por qué? Porque saben que el pueblo boliviano rechazaría un intento de prorroguismo autoritario, y por eso han instrumentalizado la justicia. Usted quiere ser candidato en las elecciones del año entrante, pero hay un problema, y es que ha sido acusado usted por el hecho de que, según la justicia, avaló unos contratos que tienen que ver con petróleo sin el visto bueno del Congreso boliviano. ¿Qué tiene que decir ante eso? ¿Qué puede pasar allí? Muy sencillo, es la acusación de... Cada vez que llega año electoral, Morales hace acusaciones. Las hizo el 2005, cuando llegó el año electoral. Las hizo el 2009, cuando había elecciones, en esa no postulé. Yo estoy en campaña para tener un país con democracia, justicia y libertad, no estoy todavía en postulación individual alguna. Quiero evitar un tercer mandato a la Fujimori 2000 y defender a los bolivianos que estamos siendo sistemáticamente perseguidos. Llega campaña, llega la acusación. Esta es la acusación más linda que me hacen. ¿Qué dice Morales? Quiroga firmó 4 contratos que explotaron petróleo y hicieron daño. ¿Cuál es la verdad? Ha pasado mucho tiempo. El año que Quiroga estaba presidente, Quiroga no firma nada. Firma la empresa autárquica de petróleo y yacimientos. 4 contratos. ¿Para qué? Para explorar lo que queremos los bolivianos. Que vengan empresas a explorar y descubrir más gas, que nos hace falta. Vienen en estos 4 contratos, Vuelta Grande Norte, Río Hondo, Ingre, Aquío. Las empresas gastan 211 millones de dólares, el Estado gasta 0. Como sucede en este negocio de riesgo, en 3 de ellos fracasan, no encuentran nada y devuelven. No se explota nada. Hasta la fecha, hoy, Juan Carlos, estamos más de 10 años después, no se ha explotado una gota de petróleo ni una molécula de gas. Más aún, en uno de esos 4 bloques, 27 de abril de 2011, don Evo Morales va y declara alegría, emoción y beneplácito nacional porque se han descubierto 3 trillones de pies cúbicos de gas que empezarán a producir el 2016. Él celebra, él aplaude, él declara regocijo por un descubrimiento y sin embargo viene a querer enjuiciar y acusar y sacar de cancha política, hablemoslo claro, a el presidente bajo cuyo gobierno se inició la exploración hace 10 años. Y así como te mostraba tenemos todos los videos, aquí está. Este es el lugar donde me acusan de haber explotado. Esto es 27 de abril del 2011. Anuncian descubrimiento. Este es el ministro de Morales. Ahí está Morales, otra vez, con casco, anunciando descubrimiento. Si Evo Morales lo está haciendo tan mal como usted dice, ¿por qué tiene el apoyo, un índice de aprobación del 57% según una encuesta que acaba de salir hace pocas horas? A ver, primero es que los precios económicos son favorables. Para dar una idea, la gente siente la economía. Como decía Carville aquí, es la economía estúpido. Bueno, se siente el eslogan de la campaña de Clinton, recordarás de Carville, es la economía estúpida, era una forma de decir eso es lo que vale. Pues fíjate los precios chinos, ¿qué significan? Hace 10 años mi país exportaba 1.200 millones de dólares, pequeño país. El año pasado 12.000.
Las exportaciones son el sueldo nacional. Si a cualquier persona que nos está mirando le suben en menos de una década el sueldo 10 veces, no 10%, 10 veces, de 1 a 10, por precios chinos llega más dinero a la economía. ¿De dónde? Del gas y de la minería. Todos los proyectos en curso, Juan Carlos, son proyectos de larga data. Son emprendimientos gasíferos, contratos, gasoductos que venían de otros años. Lo que sucede es que el precio del gas que compran Brasil y Argentina ya no es $1, ya no es $1.50, es 9 a 10 dólares. Los precios de la minería, estaño, zinc, plomo, plata, 4 o 5 veces más altos, con los mismos emprendimientos que venían de larga data. No hay ningún emprendimiento nuevo. Esa es una parte de la justificación. Y la otra, y yo soy muy renuente a comentar encuestas en un país pequeño, donde hay medios de comunicación sometidos por una publicidad avasallada, enjuiciados, el ícono del periodismo boliviano, José Gramón de Moragas, un jesuita español de casi 90 años, que llegó hace 60 a Bolivia, enjuiciado, amedrentando a la prensa, y también muchas encuestas que se hacen a gusto de los poderosos. Yo también te podría mostrar la foto de Brad Pitt y 4 veces y hacerte creer que soy yo, pues mis hijas te dirán, no es Brad Pitt mi papá. Uno puede jugar mucho con los espejos. La mejor demostración que el gobierno no tiene ese apoyo es que si lo tuviera, hubiera pedido al pueblo que vote el cambio a la Constitución, como hizo Chávez en Venezuela. Un referéndum. Un referéndum, 51%, para cambiar la Constitución y que le permitan postular. Si realmente tienen ese apoyo del que se jactan tener, hubiesen hecho ese camino y no el subterfugio para habilitar una candidatura tercera que es de facto y que es golpista. ¿Usted no cree que cualquier persona en el resto del mundo pensará, hombre, es lógico que Evo Morales sea el presidente de Bolivia porque Evo Morales es un líder indígena? Bolivia es un país donde hay de los 10 millones de habitantes, un 30% son de origen quechua, un 25% son de origen aymara, un 15% de la población es mestiza, son datos del almanaque del diario The New York Times. ¿No cree que Evo Morales representa más a ese país, a Bolivia, que una persona, por ejemplo, como usted? Mire, en Bolivia somos una mezcla de sangres y de razas. El señor Morales no habla idiomas nativos, no habla quechua ni aymara, como decías. Primer dato. Segundo es el porcentaje de población indígena en el último censo que recién se ha hecho ha bajado de más de 60% a poco menos de 40%. Un descenso dramático de autoidentificación racial, porque la gente lo que quiere es ser boliviana, principalmente. La gente joven quiere tener las iPods, quiere tener los celulares, quiere parecerse más a Steve Jobs o a Zuckerberg, los íconos de la alta tecnología, es para allá donde está yendo el mundo. Y yo creo que lo peor en política es empezar a clasificar a la gente o dividirnos por regiones, por sangres, por grupos étnicos. Hace un daño enorme esa clase de cosas. En Bolivia, los quechuas, los aymaras, tenían voto universal, podían ingresar al autobús, al estadio, 15 años antes que los negros en Alabama o Mississippi. Bolivia estuvo por delante. Víctor Paz Estenssoro, el hombre más grande, dio voto universal y derechos civiles igualitarios absolutamente a todos. En democracia, lo que la gente tiene que escoger es la propuesta que mejor trabaje para todos los bolivianos y no necesariamente empezar a buscar a alguien en el espejo de la misma edad, de la misma región, de la misma complexión, porque eso es hacer política por división y no por unión. Y yo creo que lo que Bolivia principalmente quiere ahora es unidad entre todos y no la división sistemática que ha venido aplicando este gobierno de clases, de regiones, de grupos etarios. Sistemáticamente la ha venido aplicando. Y fíjate, este gobierno que se dice indígena es el primer gobierno en la historia de Bolivia, Juan Carlos, que está tratando de hacer una carretera por un parque nacional indígena. Es como meterte un cigarrillo encendido al pulmón, hacer una carretera por medio de un parque nacional indígena, TIPNIS. Y ha habido una represión violenta del gobierno de Evo Morales contra indígenas que querían proteger ese parque. El presidente Morales decía que le encantaba la película Avatar, defender a los pobres grupos de los que venían a invadir, y resulta que en la vida real él estaba del lado de la invasión, haciendo una carretera por un parque nacional para extender la zona cocalera de cultivos, porque la tierra se agota. Él es dirigente cocalero, no es dirigente indígena, y quería extender la carretera por un parque nacional para sembrar más coca, destruyendo un área protegida de grupos indígenas que hicieron una protesta, y fueron duramente reprimidos por el presidente que se decía defender esos intereses. En este año 2013 el Producto Interior Bruto en Bolivia aumentó un 5,3%, en lo que llevamos del año 2013 hasta el mes de septiembre,
con respecto al mismo periodo del año anterior. El Fondo Monetario Internacional preveía un crecimiento del PIB del 4,8%. Esto, por supuesto, arroja un resultado positivo para Evo Morales. La pregunta, y es la última que le hago, es, ¿hace algo bien Evo Morales? No, mire, hace muchas canchas de fútbol, promociona el deporte, hace cosas buenas. Creo que tenía un enorme capital político externo, lo podía haber usado de mejor manera. Los datos económicos, ¿qué te están reflejando? Bolivia es el único país de América, el único, que exporta 22% del producto abriendo una válvula de gasoductos y campos que venían de muchos años. Lo que sucede, Juan Carlos, es que el precio de ese gas en Brasil, en Argentina, está a niveles 6-7 veces más altos que los que tenía cuando empezó la gestión Evo Morales. 6.000 millones de dólares de exportación, abriendo válvulas para que salga gas de campos a través de ductos internos, de ductos externos, y merced a contratos que vienen del 92, del 99, del 2002. Lo que llegó ahora son los precios chinos, y eso te explica en gran medida esas tasas de crecimiento. Bolivia es un país gasífero por excelencia, y no tienes que tener ni un camión, ni siquiera 3 personas. Abres la válvula, 22% del PIB en exportaciones. Antes era 3 o 4. Lo que pasa es que ahora tienes precios contractualmente estipulados que están extraordinariamente altos por el influjo de la economía china sobre Sudamérica. En general, todos en Sudamérica, Juan Carlos, nos hemos beneficiado, porque todos exportamos energía, comida o minerales. Centroamérica y Caribe, que nos estarán mirando diferente, importan energía y comida, y la bonanza china les encarece los precios en Centroamérica y nos trae muchas exportaciones en Sudamérica. Bolivia es un ejemplo de eso, y ahí están los datos para corroborar. ¿Cuál es mi preocupación? Que a nombre del buen momento económico de precios chinos se está despilfarrando la bonanza, no hay nueva inversión, no hay nueva producción, el narcotráfico está campeando a sus anchas, se ve asesinatos de sicarios todos los días, la criminalidad y violencia dentro de Bolivia y en Brasil sube proporcionalmente a la producción de cocaína, que se está extendiendo enormemente, y mientras tanto la democracia duramente golpeada, porque se está callando la prensa libre, porque se está persiguiendo a la oposición y se está buscando un tercer mandato que viola la Constitución. Eso es lo que me preocupa, que se pierda la democracia, que se encumbre autoritarismo, que reine el narcotráfico y que se despilfarre esta coyuntura económica tan favorable y extraordinaria, que veremos cuánto tiempo más puede durar.